La secta de los esenios. El edificio descubierto cerca del Mar Muerto ha sido identificado como un monasterio, probablemente la sede de la secta de los esenios, basado en una convergencia de evidencias. La secta de los esenios es descrita por tres escritores del primer siglo después de Cristo, Plinio, Josefo y Filón, con la descripción de Plinio ubicando a la comunidad en la orilla occidental del Mar Muerto. Según Plinio, los esenios vivían sin mujer, dinero ni comercio y se renovaban constantemente con refugiados que adoptaban su forma de vida, resultando en una comunidad donde nadie nacía. Filón y Josefo, ambos judíos, proporcionan relatos más detallados del orden esenio, siendo el relato de Josefo considerado autoritativo debido a su membresía pasada en la orden. Josefo describe a los esenios como una hermandad unida más estrechamente que otras sectas judías, similar a los pitagóricos, y los retrata de manera más realista que Filón. Se cree que los esenios surgieron a mediados del siglo anterior, con Josefo habiendo sido miembro de la orden antes de convertirse en fariseo. El relato de Josefo sobre los esenios se considera más confiable debido a su experiencia personal y su papel como historiador y hombre de negocios. La comunidad esenia estaba ubicada cerca de la ciudad de Engadda y la fortaleza de Masada, con el Mar Muerto cerca, como lo describe Plinio. Los relatos de Filón sobre los esenios son en parte duplicados por el relato de Josefo, pero proporcionan información adicional sobre sus costumbres y forma de vida. El descubrimiento del monasterio y la biblioteca cerca del Mar Muerto proporciona evidencia significativa de la existencia y prácticas de la secta de los esenios. Prácticas y creencias esenias. Los esenios eran un grupo que renunciaban al placer, identificándolo como el vicio, y en su lugar se enfocaban en la templanza y el control, como lo describen Josefo y Filón. No condenaban el matrimonio, sino que lo evitaban para protegerse de la infidelidad percibida de las mujeres, y en su lugar adoptaban a los hijos de otros hombres para criarlos como propios. Los esenios rechazaban las riquezas y vivían de manera simple, comiendo alimentos básicos, usando ropa y zapatos desgastados y solo reemplazándolos cuando era necesario. Según Filón, habían más de 4.000 esenios, mientras que Josefo estimaba alrededor de 4.000, con comunidades repartidas en muchas ciudades de Judea, pero evitando las grandes ciudades. Los esenios vivían en comunidades organizadas centradas en un área común donde compartían comidas y eran responsables unos de otros, manteniendo todos los bienes en común y contribuyendo con sus ganancias a la comunidad. Los nuevos miembros tenían que entregar sus propiedades y retener algo era severamente castigado, con un administrador gestionando las finanzas de la comunidad y distribuyendo los bienes según fuera necesario. Los esenios compartían la ropa, con capas gruesas para el invierno y mantos ligeros para el verano, y no se dedicaban a comprar o vender entre ellos, pero podían tomar lo que necesitaban de sus hermanos con permiso. Al viajar, los esenios llevaban solo armas para defensa propia y eran recibidos cordialmente por otras comunidades esenias, con un miembro designado en cada ciudad para dar la bienvenida y cuidar a los visitantes. Los esenios apoyaban a los enfermos y cuidaban a los ancianos, incluso si no tenían hijos, y muchos vivían más de 100 años, según Josefo. Trabajaban como agricultores, pastores, apicultores y artesanos, pero se negaban a fabricar instrumentos de guerra o participar en el comercio, y no tenían esclavos ni amos, manteniendo una igualdad fraternal. Los esenios valoraban la educación,
leyendo los escritos de los antiguos, pero se enfocaban en el lado moral de la filosofía, estudiando raíces medicinales, las propiedades de las piedras y prediciendo el futuro, mientras prestaban atención a la limpieza e higiene. Los esenios eran un grupo conocido por su estricta disciplina y prácticas únicas, con Josefo describiéndolos como niños bajo una disciplina rigurosa en su vestimenta y comportamiento. Su rutina diaria estaba altamente estructurada con un enfoque en el trabajo, la oración y el silencio, y eran conocidos por trabajar sin importar el clima, nunca usándolo como excusa. Los esenios comenzaban su día recitando oraciones tradicionales antes del amanecer, luego trabajaban hasta la quinta hora, después de lo cual se lavaban con agua fría, se ponían sus vestiduras de lino y se dirigían a su refectorio para una comida. Durante las comidas se sentaban en silencio, servidos por el panadero y cocinero, con el sacerdote presidente diciendo la gracia y orando al final de la comida. Los esenios daban gran importancia al silencio, con individuos absteniéndose de hablar si otros deseaban estar en silencio, y eran más estrictos en su observación del sábado que otras sectas. Sin embargo, no ofrecían sacrificios animales, creyendo en sus propias purificaciones más puras, lo que llevó a su exclusión del patio del templo en Jerusalén. En términos de doctrina, los esenios creían en la inmortalidad del alma, lo cual veían como arrastrada hacia abajo por el cuerpo, pero finalmente liberada por la muerte, con las almas virtuosas siendo recompensadas con una vida después de la muerte en paz y las almas más bajas enfrentando un tormento eterno. Creían que las almas virtuosas serían recompensadas con un lugar final de retiro más allá del mar, mientras que las almas más bajas sufrirían tormento eterno en una mazmorra oscura. Los esenios eran muy respetados por Josefo y Filón, quienes enfatizaban su virtud y disciplina excepcionales, lo que les permitía enfrentarse a los horrores morales del mundo que los rodeaba. Respeto y admiración por los esenios. Los esenios se habían retirado del mundo, pero habían logrado mantener sus estándares morales, enfrentándose a la corrupción e idolatría de la época, incluyendo a las acciones del rey seleucida Antíoco Epífanes, quien había colocado una estatua de Zeus en el templo. El pueblo judío tenía una historia de rebeliones contra gobernantes corruptos, incluidos los seleucidas y los herodianos, pero finalmente sufrieron la derrota a mano de los ejércitos romanos liderados por Tito en el año 70 después de Cristo, lo que resultó en la destrucción de su templo. A pesar de los diversos gobernantes tiránicos que ocuparon su país, los esenios, también conocidos como los santos, nunca fueron acusados de ningún delito y, en cambio, fueron admirados por su virtud, libertad y compañerismo entre ellos. Filón describe a los esenios como libres por naturaleza y no sujetos a la autoridad humana, con un fuerte sentido de buena fe mutua y compañerismo, lo cual es prueba de una vida perfecta y feliz. Josefo también habla muy bien de los esenios, describiendo su fortaleza y capacidad para soportar el dolor y peligro, incluyendo la tortura y la muerte, sin ceder ante sus perseguidores. Los esenios se negaban a jurar, creyendo que su palabra era suficiente, y estaban exentos de tomar un juramento de lealtad por Herodes el Grande, quien quedó impresionado por uno de sus miembros que había predicho su ascenso al poder. La forma de vida de los esenios, incluyendo su propiedad y gestión comunal, se asemeja a las granjas colectivas sionistas e israelíes modernas, conocidas como kavutzot y kibutzim. Los relatos de los esenios por Filón y Josefo destacan sus características únicas, incluyendo su valentía,
honestidad y compromiso con su forma de vida, lo que les valió el respeto y admiración de los demás. Semejanzas con otras comunidades y los primeros cristianos. Las comunidades que se están discutiendo comparten similitudes con los esenios, como compartir ropa y adoptar huérfanos y refugiados, y han enfrentado a tiranos, lo que lleva a un sentido de hermandad natural. Estas comunidades también se asemejan a los primeros cristianos, con prácticas como el lavado ritual, el comunismo y una doctrina de hermandad humana, como se ve en Hechos 2, 44 a 45 y los escritos de Filón y Josefo. Las opiniones de los esenios sobre la corruptibilidad del cuerpo y la inmortalidad del alma, como las describe Josefo, se reflejan en 1 Corintios 15, 53, y su valentía para desafiar a los romanos también es comparable a los valores cristianos. Los esenios se unieron por su celo por virtud y el amor por la humanidad, en lugar de por la raza, como lo afirman Filón y Josefo, lo cual también es un aspecto clave de las enseñanzas cristianas. Se cree que la tradición monástica de los cristianos se derivó de los esenios, y existe una teoría de que Jesús fue originalmente un esenio, aunque esto se discutirá más adelante en relación con los rollos del Mar Muerto. Los esenios también tenían elementos en sus prácticas que parecen haber originado de Persia o Babilonia, como el rito no judío del bautismo y la adoración al sol. El manual de disciplina y las prácticas esenias. El manual de disciplina, un documento encontrado en una cueva cerca de un monasterio, ha sido identificado como perteneciente a una orden monástica temprana, probablemente los esenios, y su contenido coincide con las descripciones del procedimiento esenio por Josefo. El manual de disciplina y el relato de Josefo revelan que el principio esenio de hermandad humana se combinaba con una estricta jerarquía, con los candidatos no siendo admitidos en el primer año. Al iniciado esenio le da ropa blanca, un taparrabos y una pequeña azada para acabar sus propias letrinas, y se le acerca más a las reglas de la comunidad, pero aún no se le permite participar en las reuniones comunitarias. Después de un periodo de prueba de 2 años, al iniciado se le permite compartir la comida común, pero debe jurar tremendos juramentos, incluyendo practicar la piedad hacia la deidad, observar la justicia hacia los hombres y mantener la fe con todos los hombres, especialmente aquellos en el poder. Los juramentos también incluyen un compromiso de odiar a los injustos, luchar por los justos, mantener la fe con la comunidad y preservar las reglas, libros y secretos de la secta, incluso bajo tortura. La comunidad esenia mantiene estrictos grados de antigüedad con los miembros jóvenes inferiores a los mayores, y cualquier contacto entre ellos requiere que el mayor se bañe. Los juramentos esenios y comparaciones con las enseñanzas cristianas. Los juramentos esenios muestran similitudes con las enseñanzas cristianas, como no abusar de la autoridad y dar al César lo que es de César, pero también reflejan un desarrollo más espiritual e intensivo de la religión en respuesta a la derrota política. La situación de los esenios se compara con otros ejemplos históricos, como el auge del misticismo en Rusia después de la Revolución de 1905 y la actual desilusión con el socialismo que lleva a un renovado interés en las iglesias. La actitud de los esenios hacia sus enemigos es amarga y no cristiana, pero su disciplina y preceptos prepararon el camino para el triunfo moral de la crucifixión.